La iglesia, normalmente llena de risas y miradas llenas de esperanza, estaba vacía. Solo quedaba una figura solitaria frente al altar, rodeada por el eco de un silencio opresivo. Elena Ramírez, en su silla de ruedas. Llevaba puesto el vestido de novia que había soñado desde niña. Pero la ilusión de ese día se había desmoronado en 1000 pedazos. Frente a ella, el altar estaba adornado con rosas blancas y cintas de seda. Pero todo eso no era más que un recordatorio cruel de lo que había perdido. De lo que su futuro ya no sería. La pantalla de su celular brillaba con un mensaje que no podía dejar de leer. Una y otra vez. No puedo hacerlo. Lo siento, pero no puedo imaginar una vida con alguien discapacitada. Elena apretó el ramo de novia hasta que los nudillos se pusieron blancos. La traición. La humillación, el dolor de ser abandonada en el día que había sido planeado como el más feliz de su vida. En ese momento, un hombre se acercó a ella. Un desconocido. ¿Cómo podía él ofrecerle consuelo cuando el amor de su vida, Javier, había dado la espalda de manera tan fría y definitiva? ¿Necesita ayuda, señorita? La voz del hombre interrumpió sus pensamientos. Elena ni siquiera volteó a mirarlo. A menos que puedas devolverme las piernas o hacer que vuelva a caminar. No creo que puedas ayudarme. Él no le ofreció soluciones rápidas ni promesas vacías. Solo le ofreció un pañuelo. Un gesto pequeño, pero que marcó el comienzo de algo más grande. Algo que Elena no podía ni imaginar en ese momento. 3 meses atrás. Elena era una terapeuta física respetada. Una mujer llena de sueños y un futuro brillante junto a su prometido. Pero todo eso se desmoronó en una sola noche, cuando un accidente la dejó atrapada en su propio cuerpo. Y su novio la dejó atrapada en un amor que no era capaz de soportar. Una mujer en silla de ruedas no vale la pena. Esas palabras retumbaban en su mente. Pero ese hombre, Francisco, había hecho algo que nadie más había hecho en mucho tiempo. Él la había escuchado sin tratar de arreglarla. ¿Por qué? ¿Qué quería realmente de ella? El destino, como siempre, tenía planes que ni Elena ni Francisco podían prever. Y lo que comenzó como una casualidad, se convertiría en un punto de inflexión. Un punto donde Elena tendría que decidir. Seguir viviendo en el dolor del pasado o levantarse. Enfrentarse a su nueva realidad y transformar su vida para siempre. ¿Podría Elena superar la traición de Javier? ¿Podría encontrar algo más que compasión en Francisco? Y más importante aún, ¿podría encontrar nuevamente su lugar en un mundo que parecía haberla abandonado? Acompáñame en esta historia de superación. Amor y traición. Porque a veces, el verdadero reto no es aprender a caminar de nuevo, sino a caminar por nuestra propia cuenta. La iglesia estaba silenciosa, sus paredes blancas, que usualmente resonaban con risas y promesas. Ahora parecían estar envolviendo a Elena en un vacío absoluto. Frente a ella, el altar, adornado con flores blancas, reflejaba lo que debía haber sido el comienzo de una nueva vida. Pero la realidad era otra. Un futuro lleno de ilusiones y esperanzas rotas. No puedo hacerlo, le había escrito Javier. Lo siento, pero no puedo imaginar una vida con alguien discapacitada. Esas palabras se habían quedado atrapadas en su mente, repitiéndose como un eco cruel. Cada vez más fuerte, como una sentencia inquebrantable. Elena miraba la pantalla de su teléfono móvil, sintiendo cómo el frío metálico del aparato se fusionaba con el hielo que se había instalado en su corazón. El amor de su vida. El hombre que había prometido estar con ella en las buenas y en las malas. La había dejado sola. De repente, todo lo que había soñado se derrumbaba a sus pies. Como si el vestido de novia que llevaba puesto fuera una carga demasiado pesada para su alma quebrada. En medio de su dolor,
El silencio se quebró por una voz masculina. ¿Necesita ayuda, señorita? Era un hombre desconocido, con una presencia tranquila que parecía contrastar con la tormenta interna que Elena sentía. No puedo caminar. No puedo hacer que mi vida vuelva atrás, pensó, con una amarga ironía, mientras miraba la iglesia vacía. Pero, en su lugar, dijo en voz baja, a menos que puedas devolverme las piernas o traerme de vuelta a Javier. No creo que puedas ayudarme. El hombre no respondió de inmediato. No trató de darle consuelo con palabras vacías, ni intentó arrastrarla fuera de su dolor. En vez de eso, se acercó con calma, como si entendiera que no había palabras que pudieran curar el dolor profundo que Elena sentía en ese momento. Con un gesto, le ofreció un pañuelo. Era un gesto simple, pero en su humildad, tenía algo de humanidad, algo que la sorprendió. Francisco, el hombre que había aparecido en su vida de forma inesperada, no le ofreció promesas de milagros, ni intentó arreglarla, como todos los demás. Él solo la miraba, de una manera que la hacía sentir vista. No por su discapacidad, sino por lo que era realmente. Una mujer rota. Sí. Pero también una mujer que aún tenía algo por dentro. Algo que quizás ni ella misma podía ver. Elena miró la rosa blanca que él llevaba en el ojal. Un símbolo simple, pero lleno de significado. Algo en él la hizo bajar la guardia. Aunque solo fuera un poco. No sé por qué te estoy contando todo esto, confesó Elena, más para sí misma que para él. A veces, es más fácil hablar con un desconocido. Las palabras fluyeron sin que pudiera evitarlo. Como si toda la frustración, el dolor y la rabia de meses de sufrimiento estuvieran saliendo a la superficie. Francisco se agachó a su nivel, mirándola sin la lástima que siempre veía en los ojos de los demás. Él entendía el sufrimiento, o al menos, lo compartía. Mi hermana también está en silla de ruedas, dijo con voz suave. Un accidente hace 5 años. Pero, a pesar de todo, ella ha encontrado su camino. Elena levantó la mirada, por primera vez notando que él no la veía como una víctima. ¿Y ella? ¿Cómo está?, preguntó. Está bien. Dirige una organización sin fines de lucro. Compite en natación. La silla no la define, respondió él con una sonrisa sincera. Elena tragó saliva. Era la primera vez que alguien no la veía como alguien roto. Como alguien que necesitaba ser arreglada. Y aunque en su mente seguía el eco de la conversación con Javier, algo en las palabras de Francisco tocó una fibra sensible. Qué suerte que su novio no huyó, pensó, sintiendo una punzada en el pecho. Pero no dijo nada. Él le había ofrecido una historia diferente. Una historia de superación, no de abandono. A medida que sus palabras se deslizaban entre ellos, Elena comenzó a darse cuenta de que quizás, solo quizás, había algo más que el dolor y la traición en su vida. Pero, en ese momento, el dolor seguía siendo tan real, tan punzante, que le era difícil ver más allá de él. Sin embargo, por primera vez en meses, Elena sintió algo diferente, algo que no había sentido desde el accidente. Un atisbo de esperanza. Pero, ¿sería suficiente para reconstruir su vida? Francisco se despidió con un gesto amable, entregándole una tarjeta sin logo. Solo su nombre y un número telefónico. Por si algún día necesitas hablar con alguien que no tenga expectativas. Elena miró la tarjeta en su mano. En ese momento, no sabía que ese encuentro cambiaría su vida de una manera que nunca habría imaginado. ¿Podría alguien como ella encontrar una segunda oportunidad? La respuesta estaba aún lejos. Pero el primer paso para responderla ya estaba dado. Y todo había comenzado con un pañuelo, una rosa blanca, y un hombre que, por primera vez, no la veía como una mujer rota,
sino como una mujer con un futuro por delante. Elena había regresado a la catedral al día siguiente. Como si ese lugar le ofreciera una especie de consuelo silente que no podía encontrar en ningún otro sitio. Mientras las luces tenues de la tarde se filtraban a través de los vitrales. Ella permaneció sentada en su silla de ruedas, mirando el altar vacío que ahora parecía tan distante, tan ajeno a la alegría que alguna vez imaginó allí. Había perdido la cuenta de las veces que había visitado ese lugar. Cada vez con la esperanza de que el pasado la dejara en paz. Pero las sombras de la traición de Javier seguían acechando cada rincón de su alma. Francisco apareció de nuevo, inesperadamente, como si hubiera sido enviado por el mismo destino que le había arrebatado su felicidad. No tenía ninguna razón para regresar, ni para buscarla. Pero algo lo atraía hacia esa iglesia. Como si él también estuviera buscando algo que no podía definir. Al principio, Elena no lo vio. Estaba demasiado atrapada en sus propios pensamientos. Sumida en la confusión y el dolor que sentía por la pérdida de su futuro con Javier. Pero cuando él se acercó, algo en su presencia la hizo levantar la vista. No era su voz lo que la despertó, sino la calma que transmitía su ser. No había prisa en sus pasos. No había condescendencia en su mirada. Solo una quietud inquietante que la invitaba a dejarse llevar. Aunque solo fuera por un momento. ¿Otra vez aquí?, preguntó Francisco con una sonrisa suave, pero con una mirada que no juzgaba. ¿Por qué? ¿Qué te trae de vuelta? Elena lo observó con desconfianza al principio. La figura de Francisco, que ya había sido un extraño la tarde anterior, ahora parecía ser una presencia recurrente en su vida. ¿Cómo podía un hombre que solo conocía la historia que ella misma le había contado entender algo tan profundo y personal? ¿Cómo podía comprender el peso del abandono, de la humillación, de la desesperación que la había dejado vacía? Vine a hacer las paces conmigo misma, dijo Elena, al principio vacilante, como si sus propias palabras le costaran el esfuerzo de un día entero. Quiero que este lugar no sea solo el recuerdo de una boda que nunca sucedió. Quiero dejar ir todo eso. La sinceridad de su respuesta sorprendió a Francisco, pero también tocó algo profundo dentro de él. No era solo la mujer en silla de ruedas la que le interesaba, era la mujer detrás de la silla. La mujer rota que aún luchaba por encontrar un sentido a su vida después del golpe brutal de la traición. ¿Sabes?, continuó Francisco, con voz tranquila. Yo también he tenido mis propios monstruos que enfrentar. Mi hermana, hace 5 años, sufrió un accidente muy similar al tuyo. Al principio, todos pensábamos que nunca volvería a ser la misma, que perdería su fuerza, pero la vi renacer, aprender a nadar, a competir, no por la gente que la miraba, sino por ella misma. Elena lo miró con algo de incredulidad. La historia de su hermana. La idea de que alguien pudiera superar algo tan devastador. Era exactamente lo que ella deseaba. Pero no entendía cómo podría sucederle a ella. ¿Cómo podía alguien, después de perder tanto, encontrar la fuerza para levantarse y seguir? Javier le había dicho que no podía imaginar una vida con ella. ¿Y ahora Francisco le hablaba de resiliencia? ¿Y tú, cómo superaste todo esto?, preguntó Elena, mirando su rostro, buscando alguna pista, algún resquicio de la verdad que pudiera ayudarla a entender. A veces, el dolor no se supera, respondió Francisco, bajando la mirada por un momento, como si las palabras le costaran más de lo que quería admitir. Solo aprendes a vivir con él, a caminar, pero no necesariamente hacia atrás. Quizás se trata de avanzar, aunque el camino se vea incierto. Sus palabras calaron hondo en Elena. Algo en su tono, en su forma de hablar sin rodeos, sin tratar de darle consuelo falso, la hizo sentir menos sola,
menos atrapada en su propio sufrimiento. ¿Por qué alguien como él se interesaba por su dolor? ¿Qué lo movía a hablarle con tanta honestidad? Él no tenía que hacerlo. Ella no le debía nada. Ni a él ni a nadie. Pero, aún así, sentía que había algo genuino en él. Algo que la llamaba a confiar. Aunque fuera por un momento. Un largo silencio se instaló entre los dos. Solo interrumpido por el suave murmullo de las campanas de la iglesia. Los dos estaban atrapados en sus propios pensamientos. Pero había una conexión tácita entre ellos. Ninguno de los dos había buscado este encuentro. Pero ahora, en este espacio común de dolor y vulnerabilidad, algo comenzaba a nacer, algo que ninguno de los dos podía predecir. Gracias por escucharme, dijo Elena, su voz más suave ahora, como si hubiera soltado una carga invisible. Nunca pensé que podría hablar de esto con alguien que no me conociera. Alguien que no me juzgara. Francisco asintió sin decir palabra, comprendiendo más de lo que Elena creía. A veces, solo necesitamos que alguien nos escuche. Sin intentar arreglar nada, dijo, mientras su mirada se encontraba con la suya. Porque a veces, el primer paso hacia la sanación no es hacer todo bien, sino simplemente permitirte ser. Elena lo observó, los ojos llenos de una mezcla de gratitud y duda. ¿Y tú? ¿Qué paso estás tomando? La pregunta salió sin pensarlo. Pero había algo en la expresión de Francisco que la invitaba a entenderlo mejor. Yo estoy aprendiendo a escuchar mi propio dolor, dijo con una sonrisa ligera, y a aceptarlo, sin apresurarlo, y así, en el silencio compartido, una nueva capa de confianza comenzó a formarse entre ellos. Como una fragua que había comenzado a forjar algo en lo que ninguno de los dos había creído posible. Elena no sabía qué traería el futuro. Pero algo en su interior comenzó a moverse. Una chispa de esperanza que no había sentido desde el accidente. Este encuentro, este momento de honestidad cruda, fue solo el principio de lo que sería una transformación. Pero para Elena, era suficiente. Al menos por ahora. Y lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese preciso momento, el destino les estaba preparando para algo mucho más grande. Algo que cambiaría la vida de ambos de una manera irreversible. Elena despertó esa mañana con una sensación de pesadez en el pecho. Como si su alma se resistiera a comenzar otro día más de lucha. Su mente aún cargaba el eco de las palabras de Javier. Aquellas palabras que la habían dejado vacía. Como si su valor como persona dependiera de la capacidad de caminar. De estar entera para él. No puedo hacer una vida contigo. No puedo vivir con alguien discapacitada. Esas palabras retumbaban en su cabeza, dándole vueltas como un eco que no la dejaba descansar. Aún vestida con su ropa cómoda, Elena se dirigió al consultorio de rehabilitación. Como cada día desde el accidente. Cada paso una lucha. Cada movimiento un recordatorio de la fragilidad humana. Pero hoy algo era diferente. Algo dentro de ella había cambiado después de su conversación con Francisco en la catedral. La vulnerabilidad que había sentido. La honestidad que Francisco le había ofrecido sin pedir nada a cambio. Comenzaba a calar en su interior. Ella. La mujer que había sido abandonada. La mujer que había sentido el peso de la desesperación. Ahora sentía algo más. Algo que nunca pensó que experimentaría de nuevo. Esperanza. Elena había pasado semanas evitando cualquier tipo de contacto emocional. Demasiado herida para permitirse confiar en alguien. Demasiado confundida para dejar ir la rabia que sentía por lo que había perdido. Sin embargo, algo en Francisco había despertado una chispa en su interior. ¿Por qué había elegido estar cerca de ella? ¿Qué lo motivaba a ofrecerle apoyo sin esperar nada a cambio? Lo que más la sorprendía de él era cómo nunca la miraba con lástima. Cómo sus ojos reflejaban solo respeto.
sin juzgar su discapacidad ni intentar salvarla. Él simplemente la veía. Esa mañana, después de semanas de vacilación, Elena decidió comenzar una nueva etapa en su proceso de recuperación. Carmen, su fisioterapeuta, la miró con una mezcla de sorpresa y admiración cuando vio a Elena llegar a la sala con más determinación que nunca. «Hoy es el día, Elena», dijo Carmen con una sonrisa alentadora. La paciente había llegado a un punto de resistencia emocional y física, donde la frustración se había convertido en un obstáculo tan grande como la lesión misma. Elena se acercó a las barras paralelas con una mezcla de temor y determinación. Recordó las veces que había intentado levantarse, solo para caer de nuevo en la impotencia, en la sensación de que nunca lo lograría. Pero algo en su interior había cambiado. «Ya no voy a esperar que alguien me salve», pensó, apretando los dientes mientras apoyaba las manos en las barras, dispuesta a probar una vez más. Cada músculo de su cuerpo parecía gritar en resistencia, pero ella estaba decidida a demostrarle al mundo y a sí misma que podía más que su dolor, que podía más que la traición de Javier. Con un esfuerzo titánico, Elena comenzó a levantar el cuerpo del suelo. Sus piernas temblaban, sus rodillas se doblaban. Pero no importaba. Cada milímetro que avanzaba, cada segundo que pasaba manteniéndose erguida, le daba una sensación de poder que nunca había sentido. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, logró sostenerse por unos segundos. Los ojos de Carmen brillaban de orgullo. Pero Elena solo veía la imagen de sí misma en el espejo. Una mujer rota pero valiente. Una mujer que, aunque herida, todavía tenía una razón para seguir luchando. Elena exhaló profundamente, su respiración agitada y sus músculos ardientes. «Lo logré», pensó, a pesar del dolor, a pesar de la lucha. Algo en su interior había hecho clic. Ella podía hacerlo. Ella tenía la fuerza para seguir. La mujer que había sido abandonada en su día más importante. La mujer que había sentido que su vida se desmoronaba. Ahora comenzaba a reconstruirse. Paso a paso. Movimiento a movimiento. La sesión terminó. Y aunque su cuerpo estaba exhausto, la satisfacción interna era mucho más grande que cualquier dolor físico. «Lo he hecho», pensó, mirando a Carmen con una sonrisa débil. Fue un pequeño triunfo. Pero un triunfo al fin. Al salir de la clínica, Elena sintió una brisa fresca en el rostro. El sol de la tarde se colaba entre las nubes, iluminando su camino hacia el futuro. No sabía qué le depararía el mañana, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía capaz de enfrentarlo. Quizá no volvería a caminar como antes, pero eso ya no importaba. Lo importante era que estaba de pie. Francisco había sido la clave de ese cambio. «¿Por qué me has ayudado?», se había preguntado Elena más de una vez. La respuesta aún no estaba completamente clara, pero algo en su mirada, algo en su forma de tratarla, la había impulsado a avanzar, a recuperar lo que pensaba perdido. Elena, con su bastón en mano y la determinación renovada, comenzó a caminar hacia su departamento, pero no de la misma manera que antes. Ya no estaba cargada de desesperanza. Ya no sentía que el mundo la había dejado atrás. Ella había dado el primer paso hacia su propia liberación. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, Elena sabía que aún quedaba mucho por recorrer. Había mucho que sanar, mucho que descubrir, pero con cada paso que daba, se alejaba más del dolor del pasado y se acercaba más a la mujer que estaba destinada a ser. Elena estaba en el parque, sus pasos resonando sobre el pavimento con una seguridad que había ido construyendo poco a poco. Como si el tiempo y el esfuerzo que había invertido en su recuperación finalmente la hubieran transformado en una mujer distinta. Era la primera vez que caminaba sola sin su bastón.
confiando en sus propias piernas, en su fortaleza interior. Cada paso era un pequeño acto de rebeldía contra la vida que le había arrojado al suelo. Y cada uno de esos pasos la alejaba del recuerdo de lo que había perdido. De lo que una vez pensó que jamás recuperaría. Fue en ese momento cuando su teléfono vibró, interrumpiendo su meditación. El mensaje era de Javier. Necesito hablar contigo. Hoy, a las 7 en el café del centro. No puedo esperar más. El corazón de Elena dio un salto. No había escuchado de Javier en semanas. No desde aquella última vez, cuando él apareció en su casa, haciéndole promesas que no había cumplido. Cuando su confusión se había convertido en una jaula de preguntas sin respuestas. ¿Qué quería ahora? ¿Por qué ahora? Pero la pregunta que realmente la atormentaba era: ¿cómo enfrentarse a su pasado sin que el pasado la destruyera de nuevo? A las 7 en punto. Elena se encontraba frente a la puerta del café. El lugar estaba tranquilo, con poca gente, pero la tensión en el aire era palpable. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, observando la calle con una mirada que ocultaba las emociones que se agolpaban en su pecho. La espera parecía una eternidad. Javier no había cambiado mucho. Y sin embargo, algo en él, en su postura, en la mirada que ahora llevaba, parecía diferente. La arrogancia de antaño había sido sustituida por una inquietud que le otorgaba una humanidad que no había visto en él antes. Javier llegó finalmente, su expresión seria, pero con una sombra de arrepentimiento. Se sentó frente a ella sin decir una palabra, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos. Elena no lo miraba, su mente estaba nublada, pero al mismo tiempo clara. Necesitaba saber algo, entenderlo de una vez por todas. Elena, comenzó Javier, su voz temblorosa. Sé que todo lo que hice fue un error. Fue un cobarde. Me fui porque no podía enfrentarme a lo que estaba pasando. Yo te amaba. Pero el miedo me paralizó. Elena levantó la vista por fin. Sus ojos oscuros como el océano antes de una tormenta. Su respiración se aceleró. Cada palabra de Javier la golpeaba como una ráfaga de viento frío, pero también despertaba una rabia dormida. Un dolor acumulado que no sabía cómo procesar. ¿Amarme?, replicó con calma, aunque su voz temblaba ligeramente. No sé si eso es lo que tú creías que estabas haciendo. Amar no significa abandonar a alguien en el momento más vulnerable de su vida. Amar no significa no ser capaz de soportar una prueba. Tú no me amabas, Javier, te amaba la idea de un futuro perfecto. Uno donde yo siempre estuviera bien. Donde no hubiera obstáculos. Pero la vida no funciona así. Javier intentó hablar, pero ella levantó la mano para callarlo. No voy a dejar que me hagas sentir culpable por todo lo que pasó. Tú tomaste una decisión. Y esa decisión me costó más que mi cuerpo. Me costó mi dignidad, mi confianza en mí misma. Y lo peor de todo es que ahora, después de todo este tiempo, apareces aquí, pidiéndome que te dé otra oportunidad. No puedes ser tan egoísta. El café quedó en un pesado silencio. Los ojos de Javier reflejaban arrepentimiento, pero también una pizca de orgullo herido. El hombre que una vez creyó que tenía todo bajo control ahora veía cómo su vida se desmoronaba frente a los ojos de la mujer que había dejado atrás. Elena, por otro lado, veía cómo todo se desmoronaba también, pero desde otro ángulo. Su angustia había sido el terreno fértil donde había nacido su fuerza. Javier no podía entenderlo, no podía verla como la mujer que era ahora. Porque él había sido incapaz de ver lo que ella había logrado por sí misma. Javier, dijo Elena con una voz que ya no era la de una víctima, sino la de una mujer que había renacido. No estoy aquí para salvarte. Y no voy a hacer que tu arrepentimiento se convierta en mi carga.
Ya no te debo nada. Y tú tampoco me debes nada más que una despedida. Javier se quedó inmóvil por un momento. Y luego, como si la realidad finalmente lo alcanzara, asintió lentamente. Lo siento, Elena, murmuró, su voz quebrada por la emoción. Elena se levantó sin mirar atrás. Al cruzar la puerta del café, sentía un peso menos en el corazón, pero también algo más. Había dejado ir a Javier, pero también había dejado ir el miedo. El miedo a no ser suficiente. El miedo a perderse a sí misma en la espera de una redención que nunca llegaría. Había aprendido a caminar sin su apoyo. Y ahora, caminaba sola, pero más fuerte que nunca. Elena se encontraba frente al espejo, observándose por primera vez en mucho tiempo sin el peso del pasado. Cada línea de su rostro reflejaba no solo la cicatriz física de lo sucedido, sino también el renacer interno que había experimentado en los últimos meses. Había dejado atrás no solo a Javier, sino también los ecos de una vida que ya no le pertenecía. Una vida marcada por la culpa y el miedo. Ahora, esa mujer que miraba era diferente. Más fuerte, más segura. La oficina de la fundación era el reflejo de esa transformación. Los programas que Elena había diseñado, enfocados en dar poder a las personas con discapacidades, se estaban expandiendo rápidamente, transformando vidas y llevando esperanza a quienes la necesitaban. Cada sonrisa de los niños a los que ayudaba, cada palabra de agradecimiento de los padres, todo le recordaba que su lucha valió la pena. El trabajo le daba un propósito, pero algo más crecía en su interior. Una sensación de empoderamiento que antes no había conocido. Estás haciendo un trabajo increíble, Elena, le dijo Francisco, entrando en su oficina con una sonrisa de admiración genuina. Su presencia ya no era solo la de un colega, sino la de alguien que se había ganado su respeto. Y lo que es más importante, alguien en quien confiaba plenamente. Elena le sonrió, agradecida por el apoyo constante que había recibido de él. Gracias, Francisco, no sería lo mismo sin tu ayuda. Y no solo profesionalmente, agregó, dejando que la suavidad de su voz expresara más que las palabras. La mirada de Francisco se suavizó. Era más que obvio que había algo más entre ellos. Algo que los había unido de una manera que iba más allá de lo profesional. Pero Elena se sentía aún vacilante. El dolor del pasado aún la perseguía. Como una sombra que se desvanecía lentamente, pero que no desaparecía por completo. Lo que hemos logrado juntos, dijo Francisco mientras se acercaba, es solo el comienzo. Y no me refiero solo a la fundación. Creo que tú y yo también estamos construyendo algo. Elena, algo verdadero. Elena lo miró a los ojos, buscando una respuesta, algo que le diera certeza. Pero no necesitaba más tiempo para pensarlo. Ya lo sabía, en su corazón, algo había cambiado. Aquella conexión que había comenzado como una amistad. Un apoyo durante sus momentos más bajos. Ahora era algo que deseaba explorar más a fondo. Quiero que me veas, Francisco, comenzó Elena, su voz firme pero llena de vulnerabilidad. Como soy, no lo que era, no lo que esperabas que fuera. Porque al final del día, yo soy suficiente para mí misma. Y si voy a caminar hacia un futuro con alguien, tiene que ser alguien que me vea realmente. Sin expectativas, sin miedo. Francisco tomó sus manos, su rostro iluminado por una sonrisa sincera. Te veo, Elena, y te admiro más de lo que podrías imaginar. Elena se dio cuenta en ese momento que no necesitaba buscar aprobación de nadie más. Ni de Javier, ni de su familia, ni siquiera de ella misma. Se había perdonado, se había reconstruido, y ahora, estaba lista para abrazar lo que el futuro le tenía preparado. Esa noche, después de un largo día en la fundación,
Francisco y Elena caminaron juntos por el parque cercano. El aire fresco de la tarde la envolvía. Y por primera vez, Elena no se sintió limitada. Cada paso que daba, no solo con sus piernas, sino con su corazón, la acercaba más a la vida que siempre había soñado. Una vida llena de amor, de lucha, y de poder personal. ¿Sabes?, dijo Elena mientras caminaban. Este es mi nuevo comienzo. No se trata de olvidar lo que sucedió, sino de aprender a vivir con ello. Y lo que venga, lo enfrentaré. Francisco la miró, su expresión llena de admiración y respeto. Y yo estaré aquí, Elena. Siempre. Cuando llegaron a su apartamento, Elena se detuvo frente a la puerta. Algo había cambiado en ella. Algo profundo. Ya no sentía que su vida estaba marcada por una tragedia. Ahora veía un futuro lleno de posibilidades, tanto en su carrera como en su vida personal. Con Francisco a su lado. Y con una familia que la aceptaba tal y como era. No había límites para lo que podía lograr.